Hola, gracias por acompañarnos. En esta ocasión estaremos platicando de los pasos que se requieren para realizar un análisis de riesgo. Tomaremos en cuenta las sugerencias que nos da la norma ISO 12100. Esperemos que esto sea de tu agrado. Si gustas recibir más información, alguna cotización, estás interesado en algún producto, nuestros datos de contacto están en la parte de abajo del video. Y también si gustas estar al pendiente de todo lo que vamos subiendo al canal, no olvides suscribirte, activar la campanita y te estará llegando toda la información que compartamos. Que lo disfrutes y que sea muy útil. Y empezamos por ahí la sesión. Pues bueno, por aquí en este webinar vamos a platicar de lo que va a ser el análisis de riesgo. Antes que nada, queríamos platicarles un poco también del esfuerzo que estamos haciendo para compartirles información, para estar cerca de ustedes. Dos medios de contacto que estamos teniendo y que estamos tratando de alimentar mucho para que ustedes tengan recursos es por un lado nuestra página, por ahí en el chat va a aparecer el link también, pero bueno, nuestra página en internet donde tenemos muchos recursos tanto de información de normativas, como información de cursos, como información de los productos, videos, etcétera. Y por otro lado, un canal de YouTube que posiblemente ya estén ustedes utilizándolo, que ya han visto algunos webinars ahí. Es un canal que hemos abierto, se llama Euchner en español. Igual el link va a aparecer en este chat. Y a través de ahí estamos subiendo los webinars que hemos estado teniendo en este tiempo. Vamos a ir subiendo aplicaciones también de seguridad, ejemplos de conexiones, buenas prácticas, cálculos de distancia, etcétera. Entonces, son algunos recursos que ponemos a su disposición. Esperemos que sean de su agrado y que les sirvan mucho. Y claro está, siempre en nuestras redes, ¿no? En Facebook, LinkedIn, Instagram. Estamos tratando de subir mucha información, pues para que a ustedes les sea muy útil. En la plática de hoy, de lo que vamos a estar charlando, va a ser principalmente lo que es análisis de riesgo. Para ello vamos a ver algunas definiciones importantes. Vamos a ver una gran diferencia entre lo que es leyes y estándares, que a veces solemos confundirnos. Lo que es cómo está el tema de la seguridad alrededor del mundo, de quién es responsabilidad que una máquina sea segura. Vamos a platicar en forma de la metodología que el estándar ISO 12100 nos propone, tanto para analizar los riesgos como para mitigar los riesgos si es que se requiere hacer un proceso de mitigación. Vamos a platicar de un ejercicio a lo largo del ir platicando de la metodología de la 12100. Vamos a ir desarrollando un ejercicio práctico muy corto para que se vayan dando una idea de qué se trata. Y vamos a platicar también dentro de la 2100, nos vamos a dar un pequeño espacio para hablar de lo que es la NOM 004, la que está actualmente vigente, ¿ok? Que es la ley en México de seguridad en máquinas, ¿ok? Y por otro lado, vamos a tener un espacio al final para tocar algunos temas rapidito del nuevo proyecto de ley de la NOM 04 o de la modificación de la NOM 04 relacionado evidentemente al tema de análisis de riesgo, ¿va? Entonces, esperemos que esta plática les guste. Como siempre, cualquier duda que tengan, la pueden escribir por ahí en el chat, en los comentarios, y pues nos daremos la oportunidad de irlo contestando. Algunas definiciones importantes que hay que tener claro para poder entrar al tema de análisis de riesgo va a ser punto número uno, pues, ¿qué es un análisis de riesgo? ¿Ok? ¿Qué es un análisis de riesgo? Como tal, la norma lo define como una serie de pasos sistemáticos en los cuales se pretende analizar y evaluar los riesgos. Una pregunta, ¿están escuchando bien mi audio? Porque por ahí me ponen un comentario de que se está yendo el audio. Ok, entonces va a ser una serie de pasos sistemáticos donde lo que vamos a buscar es analizar y evaluar los riesgos, seguido de una mitigación si esto es necesario. Posiblemente yo hago un análisis de riesgo de una máquina y me doy cuenta que todo está bien, entonces no hay nada que mitigar. Vamos a tomar en consideración, uno, todo el ciclo de vida de la máquina. Esto es muy importante, ¿ok? No solamente tal vez en el momento de la operación. Tengo que tomar en cuenta desde que se pone la máquina, la puesta en marcha, la calibración, los seteos, la operación, la limpieza, el mantenimiento, etcétera. Vamos a tomar en cuenta también la eficiencia de la máquina. No es viable
que la seguridad impacte muchísimo en la eficiencia de una máquina. ¿Por qué? Porque entonces no se hace algo viable, ¿ok? La seguridad. Acuérdense que yo sé que aquí todos nos gusta mucho la seguridad, pero nos guste o no, pues la primera acción de una máquina o su motivo de ser, pues es que sea eficiente y que produzca. Entonces no podemos montar seguridad que no permita la producción. Y la practicidad de la máquina, eso es muy importante. Si una máquina no es práctica, o bueno, más bien, si la seguridad hace que la máquina no sea práctica, esto va a ser una motivación para que el usuario bypassee o engañe o manipule la seguridad. Entonces hay que tener mucho en cuenta todos estos aspectos. Algunas definiciones importantes que hay que considerar, pues vamos a hablar mucho de máquinas. Y antes de ponernos a hablar de máquinas, pues de pronto vale la pena platicar de qué es una máquina. Por definición, tanto de la Directiva Europea de Maquinaria como de la norma ISO 12100, una máquina va a ser un conjunto de partes que van a estar unidas entre ellas y, muy importante, que realizan un trabajo, ¿ok? ¿Por qué? Ahorita vamos a hablar de ello. Al menos una de estas partes debe de tener movimiento y la fuente de energía que no sea humana o animal. Pues de pronto unas tijeras para esta norma no podrían ser consideradas como una máquina. Y les preguntaba lo del tema, bueno, les comentaba el tema de que se tiene que hacer un trabajo, que tiene que hacer un trabajo una máquina, porque, por ejemplo, un claro ejemplo puede ser un robot. En la imagen que ven ustedes es un robot y muchas personas podrían asegurar que es una máquina, pero la norma y la Directiva Europea de Maquinaria lo marcarían más bien como la parte de una máquina, por una razón. Este robot, en función de que no tenga un gripper, en función de que no tenga tal vez un efector final, una pinza, no sé, una pinza soldadura, algo que realice un trabajo, pues si es un conjunto de partes, sí tienen movilidad, sí es una energía que no es humana o animal, pero no realiza un trabajo, ¿ok? Entonces, hasta que no tenga su gripper, hasta que no tenga su efector final, la norma no le consideraría como una máquina. Definiciones importantes. Punto número uno, vamos a hablar de peligros. ¿Qué son peligros? El peligro va a ser la fuente potencial de un daño, ¿ok? ¿Qué es lo que me puede lastimar? El daño, pues definitivamente va a ser una lesión física o algún daño a la salud. Se maneja, por ejemplo, que hay daños inclusive, no sé, psicológicos, pero no se tocan tanto en este tipo de normativas. Y un dato importante es qué es el riesgo. Entonces, para que no nos confundamos, a veces vamos a planta y nos confundimos entre si vamos a quitar el riesgo, quitar el peligro, o si hay mucho peligro, poco peligro, mucho riesgo, mucho poco riesgo. Entonces, para que no nos hagamos bolas, el riesgo es una función de que hay un peligro, que hay una posibilidad de que este peligro nos genere un daño y la severidad del daño, ¿ok? El peligro es lo que nos puede dañar. En el ejemplo de la imagen, pues tal vez el peligro va a ser el toro y el riesgo es una probabilidad, una estadística de qué tan probable es de que me haga daño el toro, ¿ok? Ahí sí el riesgo puede ser alto, bajo, medio, el peligro está o no está. En un tema industrial, pues un peligro puede ser, por ejemplo, un robot, un, el tema de que yo me exponga a ese peligro o a ese robot, tal vez durante un mantenimiento, y la capacidad que tenga yo de evitarlo, no va a ser lo mismo un robot que se mueva rápido, un robot que se mueva lento. Todo eso en función me va a dar un grado de riesgo, ¿ok? Posiblemente mi exposición a ese robot me da un riesgo muy alto o muy bajo, va a depender de cuánto tiempo paso dentro del robot, a qué velocidad se mueve el robot y otras variables. Un tema muy importante va a ser hablar para todo esto de leyes o legislaciones y estándares, ¿ok? A veces igual lo mezclamos. Entonces, ¿qué van a ser las legislaciones o las leyes? Pues es la validez nacional, tienen validez nacional, ¿ok? La ley es la ley, creo que todos lo entendemos. Son de cumplimiento obligatorio y te va a solicitar lo que se debe lograr. Define responsables muchas veces y puede asignar consecuencias de incumplimiento. La ley te va a decir lo que tú tienes que hacer y muchas veces las leyes son pequeñas.
Por ejemplo, de pronto la NOM 004 actual vigente, pues son 7 páginas. De pronto la Directiva Europea de Maquinaria, pues son 60 y cacho páginas, 63 creo páginas. Entonces son archivos muy pequeños, porque lo que te van a decir es qué tienes que hacer. Una máquina segura y no mucho más. Ahora, si tú quieres aprender cómo hacerlo, ahora sí vas a necesitar echar mano de estándares, ¿ok? Los estándares tienen reconocimiento internacional, son recomendaciones de grupos de expertos y nos brindan el cómo lograr los requerimientos de la ley. Oye, la ley te dice, oye, una máquina tiene que ser segura y debes de poner dispositivos de seguridad. Ah, bueno, pero ¿cómo los pongo? ¿Cómo los selecciono? ¿Cómo sé cuál poner? Ah, bueno, voy a un estándar. Y ahora sí hay un grupo de expertos que se sentó a revisar cuál es la mejor forma de instalar dispositivos de seguridad y en base a ello generan un estándar, ¿ok? ¿Cómo está el tema alrededor del mundo? Bueno, si hablamos de leyes, en Estados Unidos la ley de la seguridad en máquinas es la OSHA o es el comité que se encarga de generar y regular todo este tipo de situaciones. En Europa, todo lo que es la Unión Europea es la Directiva de Maquinaria. Actualmente la del 2006 es la que está vigente, está en proceso de ser modificada o renovada. Y en México, ¿quién es la ley? En México, ¿a quién deberíamos de, pues, con quién deberíamos de cumplir? Pues deberemos de cumplir con lo que es la NOM. La NOM, en este caso, 004 y que la genera o la coordina la Secretaría de Trabajo y Prevención Social, ¿ok? Vamos a brincar rapidito a ver algunos aspectos muy rápidos de qué dice la NOM para México. Y una pregunta muy importante que a veces nos hacemos es, bueno, ¿y de quién es la responsabilidad de que una máquina sea segura? Definitivamente, pues todos los involucrados pueden tener un grado de responsabilidad y ya en el caso de que hubiera algún accidente, pues inclusive se puede ir a juicio y se pueden deslindar responsabilidades. Sin embargo, por ejemplo, en Estados Unidos, la OSHA es muy clara y brinda toda la responsabilidad de que la máquina sea segura a, en este caso vamos a decirlo así, el usuario o el patrón o la planta que usa la maquinaria, ¿ok? Entonces, en Europa, la responsabilidad completa hasta el día de hoy es del fabricante de la máquina o en dado caso de que el fabricante no sea europeo, del importador de la máquina, quien trae la máquina a Europa, ¿ok? Y en México, pues de quién será la responsabilidad. El artículo 123 de la NOM 004 es muy clara y dice el patrón estará obligado. De hecho, la NOM en prácticamente todo el documento brinda toda la responsabilidad al patrón, salvo unos apartados en los que también marca algunas responsabilidades del operador de la máquina, que prácticamente esas responsabilidades van un poco enfocadas a, pues si tú notas que tu máquina tiene algo mal, repórtalo, a grandes rasgos. Pero el patrón es el que está obligado a revisar los niveles de seguridad, adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes. Asimismo, está obligado a utilizar normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud, medio ambiente, a prevenir accidentes y adoptar las medidas preventivas y correctivas que determine la autoridad. En México, la gran responsabilidad es del patrón, de quien usa la máquina, ¿ok? De la planta, vamos a llamarle así, o de quien adquirió la máquina y la pone al servicio de sus trabajadores. Claro está que de manera legal se pueden derivar responsabilidades a terceros, a quien fabricó la máquina, etcétera, pero esto ya es por medio de un juicio. ¿Qué obligaciones le brinda la NOM 004 al patrón? O sea, vamos en este caso a hablar de una planta, ¿no? Realizar un estudio para analizar el riesgo y aquí empieza a tener sentido. A ver, la NOM 004 me pide que analice el riesgo. ¿Qué temas dice la NOM 004 que debo de considerar para este análisis de riesgo? Partes en movimiento, partes con calor o electricidad, determinar tipo de daño, gravedad, probabilidad de ocurrencia, elaborar manuales, capacitar al personal y brindar equipo de protección personal necesario. Debo de generar un plan de mantenimiento, debo de tener un plan de bloqueo de energías. Una metodología que se suele conocer mucho es lo que es el LOTO.
brindar protectores de seguridad y dispositivos de seguridad. Para efectos de la NOM 004, los protectores de seguridad son guardas, ¿ok? Guardas mecánicas, protecciones. Y los dispositivos de seguridad son la cortina, el escáner, el mando bimanual, el interlock, etc. Y por último, un tema bien importante, NOM 004. ¿Qué pasa si el patrón o qué pasa si la planta quiere contratar a un tercero para que le haga el análisis de riesgo? Bueno, textualmente dice, el patrón tendrá la opción de contratar una unidad de verificación acreditada y aprobada, según lo establecido en la Ley Federal sobre metrología y normalización para la verificación o evaluación de la presente norma. Entonces, cualquier empresa que ustedes, plantas, quieran contratar, deberían de estar afiliadas a este patrón, a esta Ley Federal de Metrología y Normalización, y ahora sí es válido, digamos, ante la NOM, que esta empresa tercera te haga ese análisis. La vigencia del dictamen, digo, si quieren saber qué empresas están dadas de alta, pues en la página de Secretaría del Trabajo, en el DOF, se van haciendo estas emisiones. La vigencia del dictamen emitido por la unidad de verificación será de 5 años, al menos que los protectores o dispositivos se modifiquen, ¿ok? La validez es de 5 años. Esto es directamente sacado de la NOM. Ahora, todo esto fue la ley. ¿Qué sucede con los estándares? Decíamos que los estándares son un grupo de expertos que se juntan a hacer un estándar y recomendaciones de cómo hacer las cosas para hacerlo bien. Nos brindan una explicación de cómo cumplir con los requerimientos, en este caso de seguridad, y hay diferentes grupos que se dedican a hacer esto, ¿ok? Entonces está ANSI, está CNELEC, está IEC, GIS, ISO, etcétera. Ahora, hay un tema importante, de pronto tú puedes encontrar que un grupo ISO hace una norma de guardas y de pronto tal vez la IEC hace otra. Y tú vas a decir, bueno, ¿a cuál le hago caso? Hay un término, se adopta mucho en Europa, pero es un término general, que se llaman normas armonizadas, ¿no? O las normas que la ley referencia. ¿Qué quiere decir esto? Pues muchas veces las leyes, y la mexicana es una de ellas, te dice, bueno, yo te pido que la máquina sea segura. ¿Cómo puedo lograr que sea segura? Ah, bueno, pues aquí hay una serie de normas que tú puedes tomar o estándares que tú puedes tomar como referencia y como guía para que tu máquina sea segura, ¿ok? Si tú cumples con estos estándares, con estas guías de expertos, vamos a tener una presunción de conformidad con la ley. Vamos a pensar que estás cumpliendo con la ley. O es mucho más probable que lo hagas. Entonces, ya habiendo marcado lo que sería un poco el marco teórico de todo este tema, vamos a entrar a los pasos del análisis de riesgo. La ISO 12100 nos brinda esta metodología, la vamos a ir viendo paso por paso y adelante hacemos un ejercicio. Primero, cuando vayas a hacer un análisis de riesgo de una máquina, la norma nos pide que delimitemos la máquina, ¿ok? Que determinemos los límites. Si de pronto yo tengo una máquina, por ejemplo, una celda robótica, y me dices, haz el análisis de riesgo de la celda, pues yo voy a delimitar y tal vez voy a decir, ok, voy a hacer el análisis de riesgo considerando que la máquina termina aquí. Es solo la celda, no los conveyors que vienen a la celda, o tal vez sí, dependerá de lo que quieras hacer. ¿Sabes qué? Voy a delimitar la máquina a 10 años de operación. ¿Sabes qué? Voy a analizar la máquina considerando que es una máquina para la industria automotriz, pero no es un ambiente explosivo. ¿Sabes qué? Voy a considerar la máquina tomando en cuenta que no van a lavar la máquina con agua, porque no es un ambiente alimenticio, o sí. Entonces tengo que delimitar bajo qué circunstancias voy a dar un dictamen de máquina. Tengo que identificar todos los peligros potenciales de la máquina, hacer un listado de todos los peligros que pueda tener. Tengo que estimar y evaluar el riesgo que corresponden a esos peligros, ¿ok? Porque podemos tener un peligro que tenga un riesgo asociado muy alto, es muy riesgoso, y un peligro que tenga un riesgo demasiado bajo, despreciable. Entonces, tengo que hacer esa puntuación. Tengo que preguntarme, ok, ya tengo todos los peligros, ya vi su valor de riesgo, la máquina es segura. Si mi máquina no es segura todavía,
voy a hacer una mitigación del riesgo, reducción del riesgo. ¿Y cómo lo hago? En base a estos tres puntos. Buenas prácticas de ingeniería, seguridad mediante funciones, que es instalar equipos principalmente, poner cortinas, poner interlocks, poner guardas. Información de la máquina como tercer paso. Si ya es segura, entonces documento, hago una buena documentación de máquina y de mi proceso y termino. ¿Ok? Vamos a empezar a hacer el desglose de un ejercicio muy rápido, muy pequeño, para que se den una idea. Pensemos que tengo esta máquina, esta línea, y vamos a hacer el análisis de riesgo de puntualmente esta zona. ¿Ok? Entonces, yo lo que voy a hacer es acoto esa zona y empiezo a hacer todos los límites de la máquina. ¿Sabes qué? ¿Cuál es el límite de uso a tantas operaciones al día? ¿Cuál es el límite de espacio? ¿Ok? ¿Qué espacio requiere mi máquina para operar? ¿En qué ambiente? ¿Bajo qué capacidades? ¿Qué tiempo de operación va a tener? Con toda esa información, yo voy a poder delimitar la máquina, la aplicación y ahora sí brindar un resultado de si es o no es segura esta máquina. Una vez que ya tengo delimitada la máquina, voy a pasar a identificar todos los peligros potenciales que puedan haber. Pensemos en una máquina particular o la de la imagen y tengo que revisar peligros mecánicos, eléctricos, neumáticos, hidráulicos, temperatura, peligros de ruido, de pronto peligros ergonómicos pueden ser, ¿va? Entonces, tengo que revisar todos los peligros que la máquina pueda tener, que me puedan generar un daño. En este ejercicio, por ejemplo, pensemos que ponemos, bueno, un peligro mecánico, que el robot me golpee. Otro peligro mecánico, bueno, que la mesa indexada gire y me atrape contra las guardas. Un peligro eléctrico, por ahí pasan unos cables y puede haber una descarga eléctrica, ¿no? Un peligro neumático, un peligro de temperatura, de ruido, etcétera. Un tema muy importante, la norma, la ISO 12100 en su apartado B1 o en su anexo B1, nos brinda un listado muy grande de peligros comunes en máquinas, ¿ok? Si tu máquina tiene algún peligro que no está en este listado, pues tú lo consideras, pero la verdad es un listado de peligros muy amplio y creo que les puede ayudar mucho tenerlo. Ahora, una vez que ya identificamos todos los peligros, vamos a pasar a estimar el riesgo de los peligros. Para ello, lo que habíamos platicado, ¿qué va a ser estimar el riesgo? Estimar el riesgo, bueno, por acá me preguntan qué norma es la ISO 12100, de la que estamos hablando ahorita, es la ISO 12100 y en su anexo B2 que damos nos da este listado de peligros. A ver, si se dedican ustedes a fabricar máquinas, si se dedican ustedes a mandar a hacer máquinas con proveedores, si se dedican ustedes, si son ingenieros de seguridad y van a validar máquinas, bueno, B1 y B2, ambos nos dan un listado de peligros. La diferencia es que B1 me lo da un listado completito a 100 y B2 me da algunas explicaciones con imágenes, ¿va? Pero en ambos van a encontrar esta ayuda y esta guía. Les decía, va a ser muy importante que tengan este listado porque así ustedes, ese puede ser su checklist de seguridad. Y de verdad que vienen muchos listados que en lo personal, antes de leer la norma, pues de pronto no nos hubiéramos dado cuenta, ¿no? Lees ese listado y te das cuenta de muchos peligros que quizá no estamos considerando. Entonces se los recomiendo mucho. Bueno, continuamos. Entonces, luego que ya tengo todos mis peligros, voy a ver cuál es el riesgo de cada peligro. Para ello, debemos de considerar valores estandarizados y que sean cuantificables y comparables. Un poco la seguridad en ocasiones es subjetiva, pero vamos a tratar de hacerlo lo más concreta y lo más numérica posible para poder comparar valores fríos, ¿no? Entonces, tenemos nuestro listado de peligros que ya habíamos hecho en nuestro ejercicio y en la parte de estimación lo que yo voy a querer que logremos es cuál es el nivel de riesgo de cada uno de estos peligros. Una vez que ya estimamos los riesgos,
vamos a evaluar estos riesgos. ¿Qué quiere decir evaluar los riesgos? Va a ser determinar si está bien o está mal ese peligro, porque por ejemplo, tal vez hay un peligro que tiene un riesgo asociado despreciable, muy bajo, y vamos a decir, está bien, aquí no hay nada que hacer, o tal vez va a haber un peligro al que hay que hacerle una mitigación de riesgo. Entonces, ese va a ser el paso de la evaluación del riesgo, ¿ok? Preguntar, ¿este peligro está bien? ¿Este está bien? Ahora, hay muchas metodologías de hacer esto, de puntuar los peligros para poder llegar al nivel de riesgo. Uno de los que más se usa, a partir desde los noventas, es uno que se llama HRN, ¿ok? Es internacionalmente aceptado y este es una metodología que nos brinda valores cuantificables que nos va a ayudar a darle un número al riesgo de cada peligro. Y un tema muy importante por el cual el día de hoy hablamos de este es que se parece mucho a una metodología que nos propone el nuevo proyecto de ley que esperemos pronto entre en vigor en México y pues que todos ustedes tendrán que utilizar seguramente. Entonces, vamos a utilizar esta metodología. HRN lo que nos va a pedir es que primero consideremos cuál es la frecuencia de exposición al peligro. ¿Qué tanto te expones al peligro? Luego, la probabilidad de ocurrencia del daño. Una vez que te expones al peligro, qué tan probable consideras que es que suceda un daño? La severidad de la posible lesión. ¿Cuál es el nivel o la magnitud de la lesión que ese daño te puede hacer o ese peligro te puede generar? Superficial, mayor, fractura, pérdidas de extremidades. Y por último, el número de personas que se exponen a ese peligro, ¿ok? Tomando estos datos en consideración, vamos a hacer una multiplicación de los factores y esta multiplicación nos va a dar un número final y con este número final yo voy a saber si mi riesgo es despreciable, bajo, medio, alto o muy alto y será la acción que deberé tomar, ¿ok? Tal vez no es necesario hacer nada, tal vez señalizar bien y usar EPP, tal vez es urgente hacer una mitigación. Pensemos que vamos a llevar esto a la práctica en nuestro ejercicio. Teníamos estos datos que eran nuestros peligros y vamos a pensar que yo le doy la puntuación de mi revisión en base a severidad, frecuencia, probabilidad y número de personas que entran al peligro y al final tengo los resultados y con la tabla que vimos anteriormente yo reviso y digo, ok, de pronto mi peligro número 1 está en riesgo medio, el 2 es alto, ese es urgente mitigarlo, el 3 es medio y los dos últimos están bien. El último no hay nada que hacer. En el penúltimo veo que esté bien etiquetado la máquina, ¿no? Entonces, ahora sí ya sé a cuáles les tengo que hacer una reducción de riesgo o mitigación de riesgo. Entonces me voy a enfocar en ellos. Y quedamos que la mitigación del riesgo se hace primero con buenas prácticas de ingeniería, segundo, con funciones de seguridad, instalar dispositivos de seguridad. Y tercero, con una buena información en la máquina. En ese orden, ¿ok? No puedo llegar y decir, ok, hay peligros, les voy a poner una señalización que diga, no metas la mano aquí y listo. No, primero ingeniería, luego funciones de seguridad y al final información y capacitación. Entonces, ¿a qué se refiere cuando hablamos de mitigar el riesgo por ingeniería? Y a ver, aquí voy a hacer un comentario y se los dice alguien que vive de vender equipos de seguridad, ¿ok? Antes de pensar en instalar equipos de seguridad, veamos mitigar los riesgos con ingeniería. ¿Por qué? Porque la norma es muy clara y te dice, mientras más sencilla sea una máquina, más segura es. Entonces, si yo puedo con ingeniería mitigar los riesgos, ya no necesitemos equipos y de pronto tal vez hasta le sale más barato, ¿va? Entonces, ¿qué podemos revisar? Aspectos geométricos de la máquina. Uno, que el operador tenga buena visibilidad. Muchas veces eso es lo importante. A veces el tema es, oye, la máquina me puede hacer esto. ¿Por qué? Pues es que no lo veo. Me voy a enterar cuando me pegue la máquina.
Entonces, le demos buena visibilidad. Generemos distancias seguras. De pronto, si el robot se mueve, me puede hacer, por ejemplo, un robot que está muy pegado a una guarda, me puede no pegar, me va a aplastar contra la guarda y me puede matar, ¿ok? Pero el riesgo cambia mucho si yo hago más amplia la celda y en vez de que me aplaste contra la guarda, solo me pega. Digo, el golpe también es importante, pero el riesgo baja muchísimo. Entonces, viendo distancias seguras, vamos a reducir mucho el riesgo. Evitar puntas, evitar esquinas, limitar fuerza y velocidades. Tal vez tengo una máquina que se mueve a una velocidad y si me pega me va a fracturar la mano, pero si le bajo la velocidad, tal vez ya no me va a fracturar la mano. ¿Ok? La pregunta es, ¿le puedo bajar velocidad? Sí, sí puedo. Vamos a hacerlo. ¿Ok? Y así mitigo el riesgo. Aspectos ergonómicos, definitivamente es muy importante ponerles atención. Aspectos mecánicos, tal vez es una máquina que carga cajas por medio de cadenas. Y dices, si se rompe la cadena, va a caer el material y me puede lastimar. Bueno, pues entonces vamos a sobredimensionar la cadena para que el riesgo de que la cadena se rompa baje muchísimo, ¿ok? Definitivamente, si tenemos ambientes ATECH o ambientes especiales en nuestra aplicación, hay que considerarlos. Y aspectos de mantenimiento. A ver, no vamos aquí a señalar a nadie, pero al menos en mi experiencia, sí me ha tocado mucho que en ocasiones se le finca la responsabilidad de mantenimiento de que ellos son los que más bypassean máquinas, ¿no? Aquí la pregunta es bien sencilla. ¿Por qué? Porque muchas veces el hecho de que alguien de mantenimiento bypassee una máquina es porque la máquina no es segura. Entonces, si las guardas, si los espacios, si las máquinas y el sistema de seguridad no le permiten a la persona de mantenimiento llevar a cabo su mantenimiento cómodo, seguro, tranquilo, él va a hallar la forma y a veces las formas no van a ser las más seguras. Entonces, le demos por favor a mantenimiento una forma de hacer su trabajo de manera cómoda, segura, fácil y entonces no va a haber motivación para que engañe una máquina. Luego, una vez que ya mitigamos lo que pudimos mitigar con ingeniería, normalmente van a haber riesgos residuales. Entonces va a ser el paso a que ustedes tomen el teléfono, escriban el correo y se comuniquen con sus compañeros de Euchner, ¿vale? Que nos apoyen, que vayan con nosotros y que nos pregunten, ok, tengo que mitigar mis riesgos con dispositivos de seguridad porque ya revisé mi ingeniería. Ahora voy en mi segundo paso que me enseñaste en mi 1200 y entonces quiero instalar equipos de seguridad. Para ello vamos a hacer cosas que se llaman funciones de seguridad y estas funciones de seguridad se suelen organizar en una entrada, una lógica y una salida, ¿ok? Entonces, vamos a pensar que tenemos una máquina en la que yo lo que quiero hacer es parar un motor, el motor que está ahí, ¿vale? Entonces, quiero parar un motor. Primero en mi entrada, posiblemente tengo un interlock, un interruptor en la puerta de una celda. En mi lógica, quizá tengo un relevador de seguridad. Y en mi salida, tal vez tengo un variador de velocidad. ¿Ok? Esa va a ser mi función de seguridad que va a lograr que el motor pare cuando posiblemente abro la puerta. Otra función de seguridad puede ser las cortinas que van a un controlador o un PLC de seguridad, a un par de contactores y de ahí a un motor. Hay muchos equipos de seguridad de entradas, pueden ser limit switches, interruptores, escáneres, mandos y manuales, etc. Ahora sí, regresamos al ejercicio. Ya tenemos nuestra aplicación, ya tenemos nuestros peligros, la puntuación del HRN y ya sabemos que había que tomar acciones para mitigar el riesgo. Las verdes ya quedamos que están bien. Pensemos que en la amarilla y la roja ya vimos que por ingeniería no hay nada que hacer o todavía podemos, ya hicimos cosas, pero no bajó tanto el nivel. Entonces voy a aplicar una metodología, ahora sí, de una segunda norma, que es la 13849, que esta norma lo que nos va a ayudar a definir es niveles de seguridad en función de equipos de seguridad. Creo que todos hemos visto
que de pronto hay interruptores de seguridad que son muy económicos, algunos otros que no son tan económicos, y la diferencia va a ser el nivel de seguridad que nos brindan. Entonces, esta norma lo que nos pide es que nosotros nos basemos en esta gráfica que se ve del lado derecho, un árbol de decisiones, y en base a la severidad, la frecuencia y la probabilidad que tengas de evitar un daño del peligro, es que vamos a decir qué nivel de seguridad requiere esa aplicación o ese peligro. Por ejemplo, pensemos en la tablita que vemos abajo que dice golpe de robot. Pensemos que yo considero, si el robot me pega, me va a hacer una lesión irreversible, me va a fracturar un brazo, me va a matar. Entonces, tomo el camino, empiezo en el puntito y tomo el camino S2. Es muy grave, para abajo es lo más riesgoso. Luego, la segunda característica, frecuencia. ¿Cada cuánto me expongo a ese robot? No bien seguido, cada ciclo, cada 5 minutos. Frecuencia 2, ¿ok? Para abajo de nuevo. Y luego, ¿qué probabilidad tengo de evitar el golpe? No, no voy a poder porque se mueven multiejes y va a ser muy complicado y se mueve muy rápido. Va a ser muy complicado que el operador se quite. Entonces, llegamos a abajo y me dice, la máquina requiere performance level E, ¿ok? Pensemos que hacemos el ejercicio con el siguiente, atrapamiento del robot, reversible, frecuencia alta, y no es evitable. Entonces, ese peligro, atrapamiento del robot, requiere tal vez performance level C. Y así voy a revisar yo cada uno de mis peligros. A ver, en este caso específico, si yo voy a mitigar, digamos, como se ve en la imagen, con unas cortinas, pues voy a tener que tomar el nivel de seguridad más alto, ¿ok? Pero pensemos en una máquina que tenga 10 puertas. Y en la puerta 1 yo tengo acceso a una prensa, pero en las puertas 9 siguientes son puertas que solo se van a abrir por mantenimiento quizás y que tienen riesgos muy bajos. Posiblemente en mi puerta principal requiero un nivel de seguridad muy alto, pero en el resto requiero niveles bajos. Entonces, no necesariamente tengo que tomar el más alto para todo. Tal vez puedo tomar soluciones de seguridad bajas para los otros y una alta para la principal y así ahorro dinero, que esto es muy importante, ¿ok? Entonces pensemos que como se ve en la imagen, en este peligro o en esta máquina lo que hice fue poner unas cortinas a un controlador de seguridad a unos contactores. Esa fue mi solución de seguridad. Un tema que va a ser muy importante cuando ustedes ocupen dispositivos de seguridad es, ya seleccionaste bien tus equipos, pero ahora se viene un reto, es instálalos bien. Coloca el interruptor adecuado. Instala el paro de emergencia a la altura correcta. Coloca tus cortinas a la distancia correcta respecto al peligro. Que tu mando bimanual, los accionadores estén a una distancia adecuada. Que tus guardas soporten el golpe o el impacto adecuado, etcétera. Entonces, para todos los equipos de seguridad existen normas que les llamamos B2, que son normas que te van a decir las buenas prácticas que debes de hacer en cada uno de los equipos de seguridad. Y ahora sí, o bueno, medidas complementarias que nos pide hablando de funciones de seguridad es punto número 1, considerar un buen uso de paros de emergencia. Punto número 2, considerar siempre rutas de escape o salidas de emergencia cuando una persona pueda quedar atrapada. A ver, todos los que tengan celdas robóticas en sus plantas o que fabriquen celdas robóticas en sus plantas, pregúntense, ¿una persona pudiera entrar a la máquina, alguien cerrar la puerta y que la persona quede ahí atrapada? Si sí, y no tienes un medio para que la persona salga de ahí, escape, pare la máquina o nada, aguas, ¿vale? Comunícate con nosotros y podemos ayudarte a ver cómo mitigamos ese riesgo. Y bloqueos de energía y desenergización, ¿ok? También la norma me pide que hagamos atención, que pongamos atención en esto. Una vez que ya hice mis 3 pasos de la reducción del riesgo, lo que me pide la 12100 es que hagamos una buena información, una buena documentación de todo mi proceso que hice de análisis de riesgo.
tenemos que tener un manual de usuario muy completo que especifique cuál es el entrenamiento requerido para el operador, cuál es el equipo de protección personal, información de riesgos residuales, señalización en la máquina de, bueno, la señalización debe ser permanente, el uso de pictogramas adecuados en el idioma local del usuario, capacitación para el personal, que se brinde la capacitación adecuada, mantenimiento, producción, calidad, etcétera, que se use el equipo de protección correcto, que se generen procedimientos de candadeo tipo loto, y una vez que hacemos todo esto, podemos considerar que hemos terminado el proceso de análisis y mitigación de riesgo y ya nada más documentamos todo lo que hicimos. ¿Va? Aquí como comentario hay un software que les puede ayudar mucho, que es un software que se llama Sistema. Igual si nunca han trabajado con él, pueden acercarse con nosotros y podemos proporcionarle la liga para que lo puedan descargar de internet y les puede ayudar mucho con toda la documentación de un análisis de riesgo, ¿ok? La 12100 me pide que describamos perfectamente la máquina, especificaciones para el usuario, ciclo de vida de la máquina, dibujos, diagramas, energía que utiliza la máquina, las regulaciones que utilizaste y estándares para generar este análisis de riesgo, fichas técnicas, componentes relevantes, documentación del análisis de riesgo, qué límites consideraste, qué peligros fueron los que listaste, qué metodología usaste para la estimación y evaluación del riesgo, los cálculos que hiciste de tu mitigación. Hoy no lo vimos porque no es no es de este tema el curso de hoy, pero para la selección de equipos de seguridad hay toda una serie de cálculos que hay que hacer. Va, no es tan, o sea, no es tan fácil y directo. Hay que hacer toda una serie de cálculos para ver si con la función de seguridad que hice alcanzo el nivel de seguridad necesario. Entonces, todos esos cálculos se tienen que poner en la documentación del análisis de riesgo. Habremos terminado de generar nuestro análisis de riesgo y ya nada más voy a hacer un paréntesis a platicar de este tema muy rápido, ¿vale? Hay por ahí en la industria, y creo que ya muchos de los que estamos aquí tal vez hemos escuchado, que hay un nuevo proyecto de ley de la NOM 004. Como vimos anteriormente, es la ley en México que rige la seguridad en máquinas, es la ley, ¿ok? Y la que tenemos actualmente vigente data de 1999. Entonces, ya hay un proyecto de ley nuevo, ya es una norma mucho más completa, nada más que todavía está en proyecto de ley, ¿ok? Ya hay por ahí algunos webinars o algunos avances de ello. Nosotros nos estamos esperando un poco porque consideramos que es prudente esperar a que la norma ya sea realidad y que ya esté vigente. Y una vez que esto suceda, van a recibir definitivamente una invitación de un webinar explicándoles paso a paso lo que la nueva ley en México va a pedir en el tema de seguridad de máquinas, ¿ok? Temas importantes a grandes rasgos de lo que va a tratar esta nueva NOM, pues va a ser que viene más completa y viene más basada en los estándares internacionales. Nos pide que hagamos medidas de atenuación de riesgos, así lo maneja, medidas de diseño, que fue lo que ya vimos que sería como ingeniería, medidas técnicas y complementarias, que fue lo que vimos como funciones de seguridad, medidas administrativas y complementarias, que serían capacitación, manuales, etcétera. Nos pide que pongamos atención en ergonomía como la ISO 12100, que consideremos temas de iluminación y bloqueos de energía. Nos pide que realicemos documentación de análisis de riesgo como ya lo vimos en la 12100, que hagamos límites de máquina, que identifiquemos peligros, que estimemos y evaluemos los riesgos y nos propone una metodología muy similar a la que vimos de HRN, ¿eh? Muy similar. Consideramos tres aspectos en torno de los riesgos, como lo hicimos hace rato. Multiplicamos los factores de estos tres aspectos. Tenemos una tablita que nos va a decir cuál es el nivel del riesgo y en base a ello tomamos acciones, ¿ok? Entonces, no es un secreto, personas muy involucradas en lo que es normatividad internacional, ISO o IEC,
se están trabajando o se ha trabajado mucho con Secretaría del Trabajo y entonces lo que se está tomando un poco es las referencias de esos estándares internacionales, traerlos a México. La verdad que se cambiaron palabras, se cambiaron algunas cosas, pero es algo bastante parecido y por lo cual creo que si ustedes se preparan en lo que es la ISO 12100, trabajar con la NOM 004 nueva, pues se les va a hacer muy sencillo y muy familiar. ¿Va? Entonces, un tema importante, esta plática que tuvimos el día de hoy o este tema que vimos es solo una pequeña parte, omitimos muchísimas cosas porque es imposible hacerlo en un webinar de una hora, pero es una pequeña parte de lo que ofrecemos en lo que es nuestra academia Euchner, ¿ok? Tenemos varios cursos desarrollados, algunos de ellos y los que más les podría recomendar yo a corto plazo, si están interesados en especializarse en temas de seguridad, es el curso 1, que va de Introducción a Seguridad de Maquinaria, en el cual hablamos de todo lo que es legislación, OSHA, Directiva de Maquinaria, marcado CE, marcado UL, análisis de riesgo, mitigación del riesgo. Ahora sí les enseñamos a hacer todos los cálculos para ver si ese interlock, ese relé y ese contactor va a cumplir con el nivel de seguridad que necesitas. Algo más, vamos a llamarlo así, de ingeniería en seguridad. El curso número 2 va enfocado 100% a generar funciones de seguridad en maquinaria. Y el curso número 3 nos brinda todos los requerimientos que necesitamos cumplir cuando instalamos equipos de seguridad. En estos tres cursos hablamos alrededor de entre 17 y 20 normas. Cada una de estos cursos o cada una de estas normas, pues sí son arriba de 100 páginas. Entonces hay muchísimo, muchísimo, muchísimo material que ofrecer. Cada uno de los cursos ronda las 8 horas, 6 horas de exposición y son muy, muy prácticos. Son, como se hace la dinámica del curso es, se hace una presentación teórica de normativas, es presencial. Digo, si lo quieren tomar de manera virtual, se puede revisar, pero se pretende que sea presencial. Se hacen ejercicios prácticos, aplicaciones, se revisan muchos temas de conexiones, un tema muy práctico. Se hace una aplicación de examen por cada curso. Eso es un tema muy importante. Se hace una resolución de dudas, ¿ok? Posterior a los exámenes de cada uno de los cursos. Se entregan diplomas si estos cursos se aprueban y se entrega todo un material tanto digital como físico en un USB y digital de todo lo que son normas, la NOM 004, la directiva de maquinarias, la OSHA, ¿vale? Todo lo que es información de OSHA, guías de seguridad en maquinaria y bueno, mucha información que les pueda ayudar mucho, ¿va? Entonces, esperemos que, digo, es un nuevo tema que estamos trabajando. Voy a pasar a la parte del chat, pero tenemos aquí varias preguntas.